Bienvenidos una vez más a esta cita con la historia. Sirva este ejercicio para hacer comparaciones, analogías y paralelos con lo que ha significado la política de ayer con la de hoy, desde los tiempos de la colonia. Pues bien, vamos a dar ahorita la primera analogía, que consiste en comparar estos principios de la masonería con lo que fue la vida del hombre más grande de la Nueva Granada, más grande que Bolívar y más grande que Santander, que fue Antonio Nariño, conocido como el precursor de la independencia. Este señor era un hombre muy acaudalado, comerciante, exportador de la quina e importador mayorista de productos suntuosos, de víveres que venían desde Europa, y indiscutiblemente tenía mucho que perder porque era alcalde de la ciudad de Santa Fe de ese tiempo. Además, era el recaudador de impuestos por toda comercialización, por toda transacción comercial, industrial, de los estancos y de las salinas, se cobraba el 10%. Luego este hombre pues tenía mucho que perder y poco que ganar cuando resolvió comprar una casa para hacer tertulias, que la denominó El Santuario. Allí con sus amigos hacían tertulia, comparaban y compartían ideas, y en el techo de ese santuario tenían dibujadas, como en las grandes catedrales del mundo, incluida la Casa Blanca, tenían unas nubes. En esas nubes estaban retratados los hombres más grandes de la humanidad desde 500 años antes de Cristo en la cultura griega. Entonces ahí estaba Sócrates, estaban, bueno, los grandes hombres, entre ellos Voltaire, Montesquieu, Thomas Alva Jefferson, Benjamin Franklin, George Washington. Bueno, todos los grandes hombres que habían existido, y ahí estaban. En esa casa crearon una logia, de las logias secretas que estamos llamando, que se llamó el Arcano Sagrado de la Filantropía. Entonces esto demuestra, nomás por el título de esa organización, demuestra su carácter de logia, ¿no? Arcano significa secreto, y filantropía significa pues el amor al bienestar de la humanidad. Y sagrado, pues sobra decirlo, ¿no? Es un nombre más simbólico, muy similar a las parábolas del Evangelio, que también son simbólicas. Entonces, todo ese andamiaje de las logias está basado en la simbología, en las metáforas y en las parábolas. Bueno, pues ya viendo que este señor tenía mucho que perder, también no podemos olvidarnos de que también importó una imprenta que no se producía sino en Europa, y la trajo de su propio costo, de su propio pecunio, y ahí publicó a esa imprenta, me olvidaba decir, le colocó también un nombre, la bautizó y le colocó La Patriótica. Entonces este señor, que hacía parte del gobierno, no había razón para que pensara en cosas diferentes a gobernar, porque él era parte del gobierno, pero no se sabe de dónde sacó tantas ideas, y que hasta la imprenta le colocó la Patriótica. Bueno, entonces, sin más ni más, publicó la Declaración de los Derechos Humanos, y no faltaron los oidores y personas envidiosas de su situación social
política y económica, que fueron y lo acusaron ante el rey. El rey pues hizo un revuelo, lo mandó a capturar y empezó el juicio en contra de don Antonio Nariño. Don Antonio Nariño, en lugar de amilanarse, no, defendió su causa y argumentó que era la única manera de ilustrar a la gente para que hubiera más libertad, más igualdad, más justicia, que son los conceptos de la Revolución Francesa, para que todo el mundo pudiera de igual manera ofrecer su buena voluntad hacia el rey. Entonces, de esa manera, esto es lo que buscaba, era un bien para la nación, pero no hubo argumentos, entonces siguieron acusándolo. Entonces hizo uso de un argumento que puso a tambalear a todo el virreinato. Dijo que él había sacado la Declaración de los Derechos Humanos de la propia biblioteca del señor virrey. Ante el escándalo que puso a tambalear el virreinato, no quedó otra solución que condenarlo a la cárcel en la península del África, donde queda el estrecho de Gibraltar. Aparte de eso, todas sus posesiones fueron confiscadas. Entonces su familia quedó en la mayor pobreza. Entonces salió esposado, encadenado, hasta Cartagena. De Cartagena fue embarcado en un navío que tenía que hacer escala en Cuba. Allá lo estaban esperando sus amigos. No se sabe de qué manera, si iban en el mismo barco. Lo cierto fue que los amigos de él, posiblemente de una logia, de la misma logia, sobornaron con 100 pesos, que eran equivalentes hoy en día a millones, sobornaron al capitán del navío para que se le quitaran las cadenas y se le alojara a Antonio Nariño en un camarote. Él hizo durante el viaje gran, digamos, amistad con los marineros y todo, y poco a poco durante el viaje se fue olvidando, o tal vez el soborno fue mayor. Cuando llegó al puerto, el tipo quedó libre, no fue encadenado ni fue llevado ante el rey como era de suponer la condena. E inmediatamente, sin perder tiempo, viajó a Francia y le solicitó ayuda para que los franceses, que ya eran una república libre sin imperio, porque ya se había dado la revolución francesa, que fue en el año de 1789, le ayudaran a liberar a la Nueva Granada. Entonces le dijeron que estaban en una anarquía, donde apenas estaban organizándose y que tenían muchos problemas para meterse en otros. Entonces, sin perder tiempo, se dirigió a Inglaterra. Y en Inglaterra expuso su problema ante las autoridades más elevadas del imperio inglés, y le dijeron que con el mayor gusto le ayudarían, siempre y cuando la Nueva Granada quedaría como protectorado de Inglaterra. Ante semejante proposición indecente, Antonio Nariño la rechazó, porque supuso que iban a salir de ser colonia española para convertirse en colonia inglesa, que eso era un absurdo, y resolvió despedirse y venirse nuevamente para la Nueva Granada. Estando en la Nueva Granada, entró por el territorio venezolano y se dirigió inmediatamente a las colonias más rebeldes, teniendo como antecedente la revolución comunera, que fue en el año de 1781, o sea, 8 años antes que la Revolución Francesa. Allá se dirigió hacia una vereda cerca al Socorro que se llama la vereda de Palo Blanco. En esa vereda, pues, la gente mantenía su rebeldía, porque ellos sabían todo lo que le había pasado a José Antonio Galán, donde le habían echado toda la culpa a sus amigos, que eran comuneros,
y los grandes, digamos, revolucionarios, esos sí los indultaron sin ningún problema, porque lógico que vendieron la causa a espaldas de José Antonio Galán y Lorenzo Alcantús y todos los que participaron de parte de los comuneros. Él dicen que llegó también hasta a Girón, y finalmente pues se sintió un poco enfermo, se dirigió hacia Tunja, allá habló con el obispo de Tunja, pero parece ser que el obispo de Tunja no le aceptó sus argumentos y fue y lo delató, y lo capturaron nuevamente a José Antonio Galán, a Antonio Nariño, en el momento en que su familia se iba a encontrar con él. Entonces todo prácticamente fue una trampa que le hicieron a él, y viendo el virrey que era más seguro tenerlo en el país que tenerlo fuera del país, entonces decidió encarcelarlo durante bastantes años. Casi todo, hay que decir desde ese momento que toda su vida se la pasó en la cárcel, gran parte de su vida, y ya estando en un estado como agónico, o por lo menos así lo cuenta la historia, el famoso director de la expedición botánica, José Celestino Mutis, que era médico y clérigo a la vez, él aconsejó que era mejor soltarlo porque él estaba a punto de morir y le quedaban muy pocos días de vida. Entonces soltaron a don Antonio Nariño, y don Antonio Nariño no perdía tiempo tratando de reunir a la gente, de explicarles sus ideales, hasta que nuevamente fue capturado, acusándolo de conspiración. Esta vez, don Antonio Nariño fue condenado a las mazmorras de Cartagena, donde quien los echaban allá podían considerarse hombres muertos. Su segundo hijo, Antonio, viajó con él, cuidándolo, tratando de estar alerta de sus necesidades, de sus mensajes. Y en una tormenta que hubo en ese viaje por el río Magdalena, en una tormenta que hubo, aprovecharon y se escaparon. Quedando a la intemperie en la selva, consideraron tal vez que debían salir del país y se dirigieron hacia la ciudad de Santa Marta. Pero al llegar a la ciudad de Santa Marta ya tenían todos los espías avisados de que don Antonio Nariño se había escapado nuevamente, lo capturaron y lo llevaron como a cumplir su condena a las mazmorras de Cartagena. Pero nuevamente allá sus amigos, posiblemente de la logia, lograron que don Antonio Nariño fuera sacado de las mazmorras de Cartagena y llevado a la cárcel de la Inquisición, donde era más suave y logró sobrevivir. Justo en ese momento en que él estaba preso, posiblemente 1 año, 2 años, se dio el famoso 20 de julio de 1810, o Grito de la Independencia, dado por todos sus discípulos que se reunían. Ahí está el santanderiano José Acevedo y Gómez, y está Camilo Torres, está José Celestino Mutis, están grandes personajes de nuestra historia, está Jorge Tadeo Lozano, también otro que se me escapa ahorita, don Antonio Villavicencio. Bueno, todos esos hombres ilustres que habían sido discípulos de don Antonio Nariño, porque entre otras cosas don Antonio Nariño era un hombre mayor de edad, 8 años mayor que Bolívar, 11 años mayor que Francisco de Paula Santander. Entonces ellos formaron un gobierno, y en ese gobierno que formaron, desde luego que no querían ver a Antonio Nariño. Entonces, como si lo hubieran traicionado, no querían que volviera a Santa Fe de Bogotá. En ese momento le ofrecieron 400 pesos en oro para que se dirigiera a Estados Unidos, que ya era independiente, con el fin
de que fuera el embajador plenipotenciario en representación de la Nueva Granada. Don Antonio Nariño, que no era nada bobito, no atendió, consideró que era ilógico abandonar en ese momento el país y se dirigió directamente hacia Santa Fe de Bogotá. Allá encontró a Jorge Tadeo Lozano, que la historia posteriormente ha considerado que prácticamente cometía adulterio con su esposa, o sea, con la esposa de Antonio Nariño, y entonces Antonio Nariño no se sabe realmente los motivos. Él dice que era un tipo medio bobalicón, entonces lo destituyó de la presidencia y don Antonio Nariño a partir de ese momento rigió la presidencia de la Nueva Granada. En este momento esto empezó con sus ideas centralistas, al igual que Bolívar. O sea, había el centralismo y el federalismo. El centralismo era casi como una monarquía disfrazada. Entonces en esa presidencia esto trató de adjuntar a la provincia de Tunja y del Socorro. Lógico que esas provincias se resistieron y en especial dicen que jamás los socorranos perdonaron a don Antonio Nariño el haber querido utilizarlos, porque en sí pues los santanderianos siempre se han caracterizado por ser hombres independientes, libres y soberanos. El problema entre el centralismo y el federalismo recrudeció tanto. Don Camilo Torres era federalista y ya lo hemos dicho, Nariño era centralista. Entonces se unieron las provincias y se fueron a atacar a Antonio Nariño en Santa Fe de Bogotá, o sea, al Estado soberano de Cundinamarca. Don Antonio Nariño, aunque no tenía armamento como tenía en las otras provincias, digamos, alebrestó a los cundinamarqueses, a los santafereños, después de refugiarse en una temporadita en la parte alta de Monserrate, y haberles metido en sus discursos el sentido de lo que era el patriotismo, bajaron y enfrentaron en una gran batalla en el sitio que se llama San Victorino, lugar en el que estuvo una estatua de Antonio Nariño durante mucho tiempo, y posteriormente la llevaron a la nueva casa presidencial o Casa de Nariño, donde ya no puede ser observada por las gentes, sino solamente para quienes tienen potestad de entrar a la Casa de Nariño, o sea, está entre las rejas. En aquella batalla fue muy memorable y recuerdan jocosamente historiadores como Indalecio Líbano Aguirre que Nariño se enfrentó a Santander, que era más joven, y a punta de espada lo derrotó, pero no quiso herirlo, pero sí lo agarró a sable por el plan, a sable jocosamente por la parte posterior, ¿no? Entonces esa es la historia escrita, donde el Estado soberano de Santander y el de tuvieron que someterse a ese corto periodo de centralismo impuesto por Antonio Nariño, que entre otras cosas pues era como una monarquía, ya lo hemos dicho. Bien, en ese trance, don Antonio Nariño decidió salir con un ejército de 3.000 personas, de 3.000 soldados, a doblegar a los españoles que estaban en Quito. Para eso hizo 6 batallas, en Calibío, Juanambú, bueno, hay muchos sitios que ahorita se nos olvida: Cejas, Popayán, el Patía, que tenían fama de ser grandes guerreros, los criollos del Patía, que era una mezcla de indígenas rebeldes. Y al enfrentarse a ellos en la batalla de Pasto, entonces dividió su ejército
en el sitio donde partía el camino hacia Popayán en caso de necesitar refuerzos o como estrategia. Bueno, lo cierto fue que, que no faltó alguien más hábil en materia de guerras, que fue y le dijo a la retaguardia en Popayán, la mitad del ejército de Antonio Nariño, de que Nariño había perdido la batalla y de que estaba muerto. Ante esta noticia, los que estaban esperándolo en Popayán, la retaguardia de Nariño, se trató de fortalecer en Popayán, que ya estaba ganada la batalla, o sea, ya se habían apoderado de Popayán. Y lógico que don Antonio Nariño quedó a la deriva y él dividió el ejército y finalmente a los 4 días de persecución él se resolvió a entregarse y por su bravura y todo nadie le creía que fuera Antonio Nariño. Entonces el pueblo exigía que este soldado supuestamente entregara a Antonio Nariño y Antonio Nariño salió al balcón, le dio un discurso de esos extraordinarios que sabía dar y dijo que si el pueblo pastuso quiere a Nariño, aquí lo tienen. Y refiriéndose a él, y aún así nadie le creía. El general que en ese español que en ese momento lo capturó, decidió mandarlo a Quito y en Quito fue sentenciado a que fuera llevado a Cartagena, perdón, a España, a Cádiz, donde purgó una pena de 4 años, 17 días. Era el año de 1820, donde la batalla de Boyacá que selló la independencia de Colombia fue el 7 de agosto de 1819. Entonces, justo en ese momento, consideraron los españoles que no tenía sentido tenerlo preso y lo soltaron. Antonio Nariño regresó y fue nombrado inmediatamente, llegó a la Nueva Granada por Bolívar, vicepresidente de la Gran Colombia. Bolívar confiaba tanto en las capacidades intelectuales y políticas de Antonio Nariño, que fue mandado, después de fracasar en el Congreso de Angostura, fue mandado al Congreso de Cúcuta para que disuadiera a los congresistas, entre ellos Santander, el general Francisco de Paula Santander, de que se formara nuevamente un Estado federalista. O sea, Bolívar insistía de que el Estado, de que el país tenía que era centralista. Fue tanto la lucha de Bolívar por este objetivo que mandó asesinar a muchos próceres, entre ellos Miranda, Padilla y muchos otros, el general Córdoba, que no estaban de acuerdo con el centralismo. Finalmente, don Antonio Nariño renunció a la vicepresidencia, defendió en el Congreso como un ciudadano común y corriente su causa, desmintiendo toda duda sobre traiciones que le argumentaban sus enemigos, y decidió irse a Villa de Leyva, donde murió muy joven, a los 55 años. Entonces, esa es la historia de don Antonio Nariño, que fue el precursor de la independencia y podemos considerarlo más grande que Bolívar y que Santander, y de que muy probablemente si el destino no le hubiera jugado una mala pasada en Pasto, se había convertido en el libertador
de, de América, como es, que es el título que se le da a Bolívar. Esto es muy interesante desde el punto de vista de que la política actualmente también está lleno de todas estas ideas. Por ejemplo, políticos como el doctor Serpa, él dice que él es masón. Y así como todos los próceres de la independencia fueron masones, también políticos de nuestros tiempos pertenecen a logias como la de los Caballeros de Malta, como bueno, y tantas otras que en este momento eso es una mezcla como entre soldado y político, como lo del caso de los jesuitas, que también quisieron independizarse de España y de Portugal y fueron expulsados de muchos países por las ideas políticas que inculcaban a los criollos. Bueno, muchas gracias. Me parece pues que, como siempre digo, que estos temas valdría la pena desmenuzarlos un poquitico mejor en algunas tertulias para sacar adelante ideas y tertulias como se hacían en el pasado, que ayuden a que este país mejore, porque todos consideramos siempre que hay muchos vacíos y de que la gente en este momento ya duda de las instituciones públicas por falta de ese diálogo tan importante en la sociedad moderna. Muchas gracias.